Buenas noches, una nueva emisión del Gran Nuevo Sistema. La mecha está encendida. La Loflasken Winkul Mapu anunció la recuperación territorial de una zona de Villa Mascardi. En consecuencia, un centenar de mapuches mantienen un corte sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2006, donde se encuentra el edificio de la Escuela de Guardia Parques en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, y según fuentes oficiales, la gravedad de la toma de esta zona radica que además que Parques Nacionales posee ahí sus depósitos logísticos, vehículos, combustibles, material de rescate y embarcaciones. El sector comprende el histórico muelle de madera y una zona que es visitada por cientos de bañistas cada año. En una breve conversación con la prensa confirmaron que su estadía lleva unos 2 meses, a pesar de que recién hoy viernes se decidió hacerla pública. Le he sido cuenta, ¿no? Además trascendió que los ocupantes le habrían expresado a las fuerzas policiales que no tienen intenciones de retirarse del lugar. Así, a partir de un comunicado difundido en las redes sociales de la Red de Apoyo a Comunidades y Conflicto, convocaron a otras comunidades mapuches a acercarse a apoyar la toma del predio. A través de las redes sociales, la LOF explicó que la recuperación se originó a partir de la necesidad del territorio luego de ser reducidos, reubicados y despojados del Tramapu, lugar, ¿no?, por parte de los Winca. También señalaron que la elección del lugar no fue casual, ya que en esa zona se erige una autoridad espiritual de los puelches, y los señores se toman atribuciones de los puelches. Viviremos en este territorio según nuestra forma de vida mapuche. Con este criterio, mañana reclaman por los querandíes acá en el obelisco. El anuncio público de su presencia en esa zona surgió a partir de un pedido de auxilio de las demás comunidades mapuches. Ayer la justicia lo notificó de orden de desalojo que se concretaría esta tarde. Esto se ha tomado el lunes, ayer. Hasta hace un rato no se había producido desalojo. Aunque los mismos ocupantes se encargaron de confirmar que no volvieron a tener contacto con los funcionarios judiciales. A raíz de esto, personal de Parques Nacionales indicó en las últimas horas que había alrededor de 15 personas con rostros cubiertos montando una guardia en la zona de acceso al predio usurpado. Por lo pronto, los mapuches ya fueron notificados de la orden de desalojo que tendrá lugar en las próximas horas. La toma se lleva adelante hace 2 meses, pero decidieron hacerla pública este fin de semana para pedir eventuales refuerzos a la comunidad mapuche en el inminente operativo de las fuerzas de seguridad. La comunidad está dispuesta a resistir cualquier embate de las fuerzas represivas del Estado opresor, anunciando por diferentes medios acerca de un conflicto territorial que recién se inicia. Veamos de qué se trata, ¿no? Yo pregunto, después de lo que pasó con Maldonado, ¿quién va a sacar a esta gente de una ruta? Aquella vez el despelote desarmó y ahora sigue 7, 8 de una ruta. Te ponen 100 ahora. ¿Quién toma la decisión de desalojar 100 de la ruta? Ya vi lo que pasó el otro día con Maldonado. Aparece un ahogado al lado Mascardi y agarrate la cabeza después. La están haciendo bien contra un gobierno cómplice. Y escuchen esto del caso Maldonado, porque es interesante esto. ¿Por qué? Esto salió en el diario Los Andes, en Mendoza, lo escribió Eduardo Ayaza. Una cosa interesante por de dónde viene. La perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Analía Lloret, adelantó su análisis. El haber encontrado diatomeas en líquido raquídeo en el cuerpo de Santiago Maldonado me lleva a anticipar que su ahogamiento fue intencional. Así lo aseguró a Los Andes la doctora Analía Lloret, perito de parte, anticipando el informe que declarará el juez Gustavo Leral, que el miércoles citó a todos los peritos a prestar sus conclusiones el viernes 24. Más adelante se destacó que tras analizar los RX forenses que tomamos se descartaron lesiones óseas, pero sí puedo adelantar que su cuerpo presenta sugilaciones, marcas de cortes y raspaduras, y ojo con esto,
externas, producto de haber seguido el curso de los meandros, curvas del río Chubut. ¿Qué están suponiendo? Que tiraron aguas arriba entonces. Como se supo en su primer momento, cuando lo encontraron 300 metros o 50, 60 metros más al norte, algunos dijeron, bueno, esto lo tiraron 3 kilómetros y vino dando vuelta por el agua. La mujer dice que presenta sugilaciones, marcas de cortes y raspaduras externas, producto de haber seguido el curso de los meandros del río Chubut. Aclarando renglón seguido que este río es de una dificultad grado 5 que lo hace comparable con el Alto del Mendoza, para lo cual hemos consultado kayaquistas de esta provincia. La doctora Daniela Lorel realizó estudios en la AFCS, American Association of Forest Sciences, de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que el año pasado fue becada para profundizar sus conocimientos en el Instituto Joliot-Curie Salpêtrière de Francia, como respuesta a su trabajo con ADN en resolución de ilícitos. El tema es que esta mujer es perito de parte de la OEA. No es la perito de gendarmería, la perito de la familia Maldonado, no, es de la OEA. Prepárate, Mauricio. Se te viene negra la cosa acá, ¿eh? Pues si ellos sostienen, la OEA sostiene esto, ¿sabemos si van a disciplinar ahí para abajo? Lo voy a repetir, había como 6-7 peritos de parte, pero este debe ser el más importante porque directamente la OEA, y una mujer que fue becada, que es premiada, que tiene un montón de cursos de capacitación. ¿Y por qué tira ella la arbola a rodar antes que los demás? La mano va a venir dura acá, se acercan momentos muy difíciles en Argentina. Hay una realidad que nosotros no nos damos cuenta, la miramos como una anécdota. La mayoría no le da importancia, dirán que es por casualidad. Parece mentira que para mucha gente Inglaterra no sea nuestro enemigo y no comprendan cuál es su estrategia. El Falkland Island National Museum and National Trust es casi una parada obligatoria de todos los turistas que llegan a Malvinas. Allí trabajó durante 14 años Leona Vidal Roberts, hasta que en 2016 abandonó la dirección del museo y pasó a trabajar part-time en la radio del archipiélago, desde donde algunas veces también se puede escuchar su voz. El jueves 9, Leona Vidal Roberts integró la lista de 17 candidatos que compitieron para ser consejeros de la asamblea local, la que legisla y establece la agenda local de unas islas a las que el Reino Unido le ha permitido cada vez más autonomía en lo que llaman su derecho a la autodeterminación, más allá de conflictos de soberanía con la Argentina. 8 fueron elegidos anoche, entre ellos Leona. Hasta aquí no parecería haber grandes novedades de estos nuevos comicios que tuvieron lugar durante todo el día, con una sola excepción. Leona hace historia porque es nacida en Punta Arenas, Chile. Y aunque llegó a los 3 años a las Malvinas, se siente cierto por ciento Falkland Island, y su carrera de prosperidad muestra el fuerte cambio demográfico de las Malvinas, donde la colectividad chilena ya es la primera minoría. El puesto de Leona en el museo la convirtió en una figura más popular hacia adentro y afuera de las islas. Llegó a los 3 años a Puerto Stanley. Su mamá, Eileen Biggs, provenía de uno de los primeros colonos británicos en asentarse en las islas, habiendo hoy Biggs de 8ª y 9ª generación. Son hoy entre el 8 y el 10% de la población, que es de alrededor de 3.000 habitantes. En 2012 eran el 6% y en el 1980 el 1,5%. Observen cómo va creciendo la población chilena en las islas. Han superado ya la presencia de los habitantes de Santa Elena, otra colonia británica, ubicada frente a las costas de África. Hoy los chilenos puros y descendientes están llegando a unos 300 contra unos 5 argentinos. Mañana. Están tan integrados que en las islas hasta se festeja el Día Nacional de Chile el 18 de septiembre. Pregunto, ¿tienen idea de la cantidad de chilenos que habitan Tierra del Fuego? ¿Y cuánto falta para que los descendientes comiencen a ocupar puestos claves? ¿Y sabe cuál es la respuesta del gobierno de Macri a esto, por ejemplo, a cosas como estas?
Sin tomar directamente partido por la Armada o por la Fuerza Aérea, la disputa por los 5 aviones Super Tender modernizados adquiridos recientemente a Francia, fuentes castrenses dejaron trascender que en el plan de reestructuración militar en la que viene trabajando el ministro de Defensa Oscar Aguad, no habrá espacio para 2 fuerzas aéreas. Esto implica, según se pudo saber, que en los hechos todas las opciones aéreas que hoy pertenecen a la Ejército y a la Armada pasarían a actuar bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas. No tiene sentido que exista más de una fuerza aérea o más de una armada. Que sí, que pasamos a degüello a todos, a esa división de la Marina, que fueron los que hicieron pelota la flota inglesa durante la guerra. No. Como yo digo que es una son cómplices. Son cómplices. Olvídese. Son cómplices. Vamos a hablar de uno de los medios de control más efectivos que tiene el sistema. Y es efectivo porque no es tomado en cuenta como tal, que es la fragmentación del conocimiento. Consiste en separar o dividir la manera de abordar el mundo del saber en partes y no tomar la realidad como una totalidad. En lugar de apuntar a una captación absoluta o unicista, se tiende a fragmentar para entender cada aspecto por separado. La fragmentación del conocimiento consiste en separar o dividir la manera de abordar el mundo del saber en partes y no tomar la realidad como una totalidad. En lugar de apuntar a una captación absoluta, se tiende a fragmentar para entender cada aspecto por separado. Todo tiene que ver con todo. Por eso a veces no se entiende cuando se bucea en la historia, teniendo en cuenta que quienes manejan el mundo planifican a distancia, cómo los hechos se encadenan. Es una estrategia del sistema de vincular determinados hechos que los perjudican de otros que ellos quieren difundir. Los pensadores y filósofos medievales solían decir que no eran más que enanos a hombros de gigantes para referirse al conocimiento que habían acumulado las generaciones precedentes y que les permitía a ellos comprender el mundo de una manera más completa y profunda. El asunto es que en la Edad Media los hombres que sabían mucho, y muchos de ellos lo sabían todo, sobre casi todo. Después llegó el Renacimiento y la Ilustración, y a medida que el conocimiento sobre las cosas iba ampliándose, se hizo necesario ir estableciendo categorías. Los humanistas fueron dejando paso a los especialistas y los hombres sabios comenzaron a hacerlo por materias. El eminente matemático podía no saber demasiado sobre biología y el ingeniero puede desconocer totalmente la historia de Europa. Pero como si esto no fuese suficiente, cada rama del conocimiento comenzó a dividirse. Y ahora estamos como estamos. En cualquier bar te puedes encontrar un licenciado en filología hispánica que desconozca todo sobre la literatura medieval, porque según él se especializó en la influencia de la literatura francesa en el periodo de entreguerras. O qué decir de esa ingeniera de caminos que no puede explicarte muy bien para qué sirven las aceras dentro de los túneles, porque ella es especialista en los puentes sobre aguas turbulentas. Al final sabemos mucho sobre cosas tan concretas que nuestro conocimiento se reduce a los apuntes de ese curso de verano en el que nos matriculamos hace 2 años, y al que solamente asistimos 2 mañanas. Eso sí, al rellenar los datos de nuestra formación, queda muy bien esa lista de cursos con nombres extraños que demuestran que tenemos conocimientos específicos sobre cosas diversas. Pero cada vez tenemos más dificultades para formarnos una idea del mundo en su conjunto. Uno de los grandes retos en el mundo universitario es la fragmentación del conocimiento. La hiperespecialización nos ha llevado a grandes avances en lo específico, pero con consecuente y no menos frecuente pérdida de la visión de conjunto. Echamos en falta el antiguo papel de la filosofía
o de las personas sabias que tenían visión de conjunto, sabían darle importancia de vida a cada cosa y al final conciliaron un conjunto complejo pero armónico, que hacía sentido. Además de la fragmentación del conocimiento, existe una realidad social análoga, que es la polarización. A nivel político, pero desgraciadamente también a nivel social, algunas posiciones se han radicalizado al grado de no encontrar mecanismos viables de diálogo y acercamiento. Cuando se llega a una situación así, con frecuencia, el siguiente paso es tristemente la violencia. Ahí están los ejemplos de las guerras civiles y las revoluciones. El pensamiento fragmentado es propio de la posmodernidad, nuestra época. Como dirían Deleuze y Guattari, se trata de la esquizofrenia del sistema. Pero esa enfermedad de nuestra época no es algo de lo que podamos escapar. Se trata de construir una realidad diferente, con los elementos de lo que disponemos, nada más y nada menos. La fragmentación es nuestra enfermedad. Las situaciones son tan complejas que si no las fragmentamos difícilmente las podamos comprender. Si no observen la última dictadura militar, miles de muertos, los militares fragmentaron su propia realidad, pero nadie se dio cuenta que lo que el sistema quería era frenar los cambios que la nueva generación podría hacer, o sea, fragmentar el mismo sistema. Por esa realidad que es lamentablemente decidieron eliminar una generación de pensantes, o sea, la fragmentaron hasta que desapareció de la conciencia del pueblo llano. Los medios visuales, orales y escritos que sirven al gobierno de turno fragmentan la realidad, pero no para que se comprenda, sino lo opuesto, para que no se comprenda. Porque si se comprendiera, seríamos todos subvertores del sistema. No solo fragmentamos el pensamiento, también nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra realidad. Lo fragmentamos todo. Es una mala epidemia y lo peor es que no tiene cura. Para comprender la realidad hace falta una capacidad de análisis que muy pocas personas tienen, ya que la realidad es subjetiva. Cada uno hace una caracterización acorde con la información que maneja y la ideología que apoya. El pensamiento fragmentado se relaciona con el liberalismo. Si la pregunta es capciosa, se puede identificar las tendencias ideológicas de los que responden. Resolver problemas pertenece al terreno del conocimiento y requiere un pensamiento fragmentado, lo que llega aparejado a actuaciones fragmentadas que acaban dificultando la cooperación entre sujetos y creando dependencias por la especialización del conocimiento. Existen dos maneras posibles de hacer contacto con la realidad. Una de esas maneras es la percepción fragmentaria y la otra es lo que denominamos percepción unitaria. La percepción fragmentaria establece contactos con partículas, masas, formas, identidades, yoes, la separación de la emoción en miedo, rabia y tristeza, sin ver que los tres son una. Creencias, ideologías, tiempo absoluto, espacio dividido, comparación y paradojas. La percepción unitaria es el contacto con la realidad como energía, y en la percepción unitaria el lenguaje y el pensamiento son secundarios e irrelevantes, aunque tenga su función. Cuando hay lenguaje y pensamiento no hay percepción unitaria. Cuando hay percepción unitaria puede o no haber lenguaje y pensamientos funcionales. El pensamiento divide el espacio, dentro, fuera, arriba, abajo, oriente, occidente. Pero fragmentar significa algo aún más profundo y más grave. El pensamiento ha creado una sociedad planetaria insostenible, basada en el deseo de provecho infinito y rápido, el crecimiento permanente y otras variedades de la incoherencia. Creer que puede existir rápido e infinito crecimiento económico sin que afecte la vida del ser humano es una fragmentación del pensamiento. Creer que puede crecer el número de seres humanos sin que ese crecimiento afecte a la economía, la ecología y el bienestar de todos los seres humanos es otra manera de percibir y pensar en fragmentos, sin ver la totalidad. La percepción unitaria del pensamiento incluye darse cuenta de las diarias incoherencias y distorsiones existentes en la naturaleza del pensamiento como lo conocemos. La percepción unitaria crea coherencia en el pensamiento, algo a lo que no estamos acostumbrados. Evitamos la coherencia del pensamiento, aunque esto nos cueste insultar la inteligencia y la percepción a cada instante de nuestra vida.
vivimos negando que insultamos la inteligencia a diario. Esto ocurre en nuestro comportamiento, palabras, acciones y relaciones. Por eso es posible sostener una economía mundial basada en la compra y venta de armamentos. Por eso nuestro sistema de vida cotidiana está basado en la guerra. Nadie está exento de caer en el separatismo consensuado. Es un hábito muy arraigado en la civilización. Cada persona o grupo percibe la realidad de una manera concreta, y ese marco en el que se mueven no les permite ver más allá del impuesto. Así que es difícil encontrar a grupos que se preocupen de temas espirituales y políticas al mismo tiempo, o de ufología y psicología a la vez, o de nutrición y religiones. Si las ramas del conocimiento son unidas objetivamente entre sí, podemos ver que todo lo que existe está relacionado, y que centramos a especializarnos en tan solo unas pocas ramas del saber no nos ayuda demasiado a la hora de comprender la realidad en su conjunto. Profundizando en el aspecto individual de cada persona, nos encontramos con otro ejemplo de separatismo consensuado y que afecta a la comprensión de uno mismo y el entorno. Uno puede llegar a darse cuenta de lo destructivo que es el sistema, o que la sociedad como conjunto se encuentra en un proceso de acelerada degradación. Impera el consumismo, el individualismo, la vanidad, la competitividad entre compañeros, la ausencia de espíritu crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo culpa a los políticos, a Hollywood, a la televisión y a todo aquello que pueda condicionar a la población. Pero, ¿alguien piensa que la corrupción de una sociedad se inicia con la escolarización? La escolarización es algo que se menciona en la crítica social, pero para la población parece que sigue siendo una vaca sagrada. La escolarización es el adoctrinamiento hacia la estupidez. John Taylor Gatto, en su libro Historia secreta de la educación, comenta: la gente corriente envía a sus hijos a la escuela para que sean inteligentes, pero lo que enseña la escuela moderna es la estupidez. La estupidez es a la antigua acostumbraba a ser simple ignorancia. Ahora la ignorancia ha sido transformada en categorías matemáticas permanentes de estupidez relativa, como dotados y con talento, grupo principal o educación especial. Categorías en que el aprendizaje es relacionado para bien de un sistema de orden. La gente estúpida ya no es simplemente ignorante. Ahora es adoctrinada, su mente condicionada con dosis sustanciales de desinformación, preparada comercialmente con propósitos tranquilizadores. Jacques Ellul, cuyo libro Propaganda es una reflexión sobre el fenómeno, nos avisó de que los niños prósperos son más susceptibles que los otros a los efectos de la desescolarización, porque se les promete más confort y seguridad permanentes a cambio de la rendición total. El juicio crítico desaparece completamente, porque de ninguna forma puede jamás existir juicio crítico colectivo. El individuo no puede seguir juzgando por sí mismo, porque inevitablemente relaciona sus pensamientos con todo el complejo de valores y prejuicios establecidos por la propaganda. La nueva estupidez es particularmente mortal para los chicos de clase media o media alta, ya hechos superficiales por múltiples presiones para conformarse, impuestas por el mundo exterior a sus padres normalmente ligeramente arraigados. Cuando llegan adultos, están convencidos de que tienen que saber algo porque sus títulos y licencias eso dicen. Ellul lo describe así: el individuo no tiene ocasión de ejercer su juicio, sea en cuestiones de principio o en sus implicaciones. Esto lleva a la atrofia de una facultad no ejercida con facilidad bajo las mejores condiciones. Una vez que el juicio personal y las facultades críticas han desaparecido o se han atrofiado, no reaparecerán simplemente cuando la propaganda se suprima. Se necesitarán años de educación intelectual y espiritual para restaurar esas facultades. El que está sometido al influjo de la propaganda, a ser privado de una propaganda, adoptará inmediatamente otra. Esto le ahorrará la agonía de encontrarse vis a vis con un acontecimiento sin una opinión confeccionada.
Una vez que los mejores niños son rotos por un sistema así, se desintegran moralmente, pasando a ser dependientes de la aprobación del grupo. Una alumna de mérito nacional de mi propia familia escribió una vez que su sueño era ser una pequeña parte de una gran máquina. Eso me rompió el corazón. Lo que los chicos atontados por la escolarización no pueden hacer es pensar por sí mismos y estarse tranquilo alguna vez durante mucho rato sin sentirse locos. Los chicos y chicas idiotizados muestran dependencia explotable de muchas formas por las personas mayores especialistas en ello. Se puede llegar a tildar de exagerado considerar que la estupidez enseña. Pero si analizamos la creatividad, el pensamiento crítico y los juicios de valor del ciudadano de a pie, constataremos que por desgracia dicha apreciación es muy cierta. Piensen en la predisposición a comportarnos de forma gregaria o de cómo somos fácilmente manipulables. La pusilanimidad y el consecuente gregarismo son características sociales que borran por completo la capacidad de pensar por uno mismo y por tanto de tener la opción de vivir libremente. Ya lo dijo Goethe: nadie es más esclavo que se tiene por libre sin serlo. De poquito nos vamos dando cuenta. Aunque somos 4 gatos locos, vamos comprendiendo de dónde vienen las cosas, ¿no? Esto estaba escondidito por ahí, ¿no? Vamos a volver a la naturaleza, que es la Argentina, porque hay cosas extrañas que se están haciendo cotidianas. Cosas extrañas están comenzando a suceder, como que se quiere instalar la presencia de las fuerzas de seguridad como algo natural en la población ante el aumento de la inseguridad. Dicho en forma más expeditiva, posiblemente sea el comienzo del estado policial. Uno de esos hechos lo constituyen las amenazas a bombas de escuelas en La Matanza, y ahí me enteré que también en otros lugares, fuera de La Matanza también. Las llamadas no son hechas a las escuelas, sino al 911, y caen policías a avisar que recibieron un llamado y que hay que evacuar. Los efectivos casi no registran y se comportan como si fuera un procedimiento de rutina, sabiendo que nada va a pasar. En algunas escuelas del centro de La Matanza amenazan casi todos los días, pero extrañamente no acontece lo mismo con las rurales o periféricas. Uno comienza a sospechar de dichas amenazas son efectuadas por agentes del nuevo orden mundial, para generar miedo y programar mentalmente a la población para el regreso de la guerrilla armada del siglo XXI, paso previo a una primavera latina. Otro hecho es la venganza narco en Malvinas contra la primera concejal de Leo Dardini, Sol Jiménez, a grito de devolver los 10 kilos que nos debes sus boletas. Varios individuos incendiaron el auto a la puerta de la casa a plena luz del día, estando la familia Jiménez dentro del domicilio. Según testigo de derecho, varios individuos bajaron de una camioneta muy lujosa y empezaron a rociar el vehículo, lo incendiaron y se dieron a la fuga. Dadas las dudas sobre el confuso episodio, de la Secretaría Privada de Nardini se trató de ocultar el hecho, y de la Subsecretaría de Seguridad nadie dio la palabra, y su director Jorge Canció continúa vacacionando en Chile, mientras Malvinas Argentina sigue liberada. Veamos cómo quedó el auto. Otro hecho aconteció en Rosario. 3 jóvenes de 27, 24 y 15 años fueron asesinados a tiros hoy en medio de la ruta A012 en la localidad de Piñero, el departamento de Rosario.
El auto en que viajaban las 3 víctimas fatales, junto a otro joven de 22 años que resultó herido en la cabeza, recibió 20 impactos de bala. El ataque ocurrió a pleno del día, cerca de las 14 este sábado pasado. Fuentes policiales informaron que el auto en que viajaba, un Fiat pálido color gris, era conducido por Gaitán, quien acababa de salir de la cárcel de Piñero, donde se encontraba detenido, gracias a una salida transitoria que gozaba desde hacía 4 meses. Tras dejar el penal, se unió con sus amigos y minutos después fueron emboscados. El tránsito fue interrumpido en el lugar, ya que el vehículo había quedado en medio de la ruta. Allí, personal de la Policía Científica recogió 17 vainas servidas de calibre 9, 3.80 y 11.25. Investiga el hecho el fiscal Rafael Coll de la Unidad de Homicidio, Policía de Investigaciones y Agente Regional Segundo de Policía. Según informó el diario La Capital, en el lugar no se encontraron testigos presenciales de derecho, como tampoco cámaras de seguridad. ¿Cómo quedó el auto? Y están empezando a aparecer hechos con más frecuencia, hechos policiales que les tocan a la población, muerte de adolescentes, asesinatos, hasta chiquitas en el Gran Buenos Aires. No es como que estamos preparando a la población para que les sea costumbre ver la gente en la calle, las tropas en la calle, ¿no? Cada policía se está preparando, ¿no? Más que se comporta, yo lo dije varias veces, como un patrón de estancia. El gobierno nacional dispuso la venta de los activos del Estado Nacional en el sector eléctrico, que incluyen 6 centrales termoeléctricas y participación nacional de distintas compañías. Así se conocerá hoy con la publicación del boletín oficial del decreto 882/17 que firmó el presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren. Así el Estado se defenderá de las centrales de Círculo Abierto en Senada Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López en Santa Fe. También se han ofrecido al sector privado las inversiones conectadas mediante el Fondo de Inversiones para el mercado eléctrico mayorista, que era en 2015 para incrementar la oferta energética, incluidas centrales térmicas de ciclo combinado de 800 megavatios, General Belgrano, Vuelta Obligado y Almirante Brown en Buenos Aires y General San Martín en Santa Fe. El gobierno también decidió defenderse de las participaciones accionarias del 50% que NARSA tiene en la compañía Citelec, empresa titular del 52% de Transenel. Las transportistas de ultra alta tensión, las cuales del Estado que dio en 2016 a un valor de 7,20 pesos la acción, y hoy cotizan el mercado por encima de 40 pesos. Papita paloro. El mismo camino seguirá las tendencias públicas de acciones de las empresas Central Puerto, Transvadique, Sociedad Enorme, Central Térmica UM, y un 51% de los accionarios saldrán a la futura al mercado de la empresa Dioxitex, cuya planta está construyendo en la provincia de Formosa para transformar el dióxido de uranio en pastilla de uranio, elemento combustible para centrales nucleares. Ahora yo digo una cosa, tantos problemas tienen con el tema del déficit fiscal, que hay que bajar el gasto y que bajar el gasto. ¿Por qué no cierran el Congreso? ¿Sabes la plata que te ahorras ahí, Mauricio? Porque está el cohete. Porque si vos disponés del patrimonio de la República, lo disponés por decreto. Por decreto podés disponer que se venda se venda tal cosa, y yo no sé cómo serán las licitaciones, si van a caer como siempre caen de rebote en tus amigotes. ¿Para qué está el Congreso? Al cohete, totalmente al cohete. Si alguien me dice a mí el Congreso no hay más lejos, los últimos 15 años, 18 años, ¿qué determinación grave tomó el Congreso que cambió el destino de la Argentina? Y ahí tenés, pero los 100.000 millones de los jubilados quedan, pero ¿sabés cómo quedan? Tiraditos por ahí. Es una propina, al lado de lo que te ahorrás, entre lo que ganan los cirujas estos que están ahí, los 300 y pico legisladores, lo que cuestan esas pensiones de privilegio, los miles y miles de empleados que están al cohete ahí adentro, ganando fortunas. El mantenimiento ya cada vez más. Cuando los militares se entregaron al gobierno, estaba el edificio central del gobierno del Parlamento, y habían construido los militares el edificio frente, el anexo. Hoy tiene
prácticamente completa casi el 90% de la manzana que va de Irigoyen, Alsina, Entre Ríos, Metro Pozo. Tiene edificios de la vieja caja de ahorro, de frente a la Plaza Congreso, que son como 13 pisos para arriba y 3 subsuelos. Y desparramadito por todos lados hay departamentos, hay comisiones. ¿Sabés la plata que te ahorrás, Mauricio, haciendo eso? Y más de uno te lo va a agradecer, ¿eh? Más de uno te lo va a agradecer. Vamos a terminar. Jorge Daniel Buenwasser publicó algo entre gracioso y dramático. Argentina, Trucholandia. Cristina dice que ganó 70 millones de pesos siendo una abogada exitosa. Y nunca tuvo título ni estaba empadronada en ningún colegio de abogados. Si es una abogada exitosa, ¿por qué no se carga de la defensa de los procesados y presos de su gobierno? Ahora la putean desde que hicieron Moreno hasta la mujer de Debido, y Aníbal Fernández le dice que no se haga la pelotuda. Macri es un empresario trucho, porque todo lo que hizo en las empresas de su padre fueron cagadas. Hasta le hizo perder 30 palos verdes depositados en el Banco Estrader cuando todos sabían que ese banco estaba quebrado. Y de paso, ¿quién fue el Lázaro Báez de la dictadura? Su papito, Franco Macri. ¿Ahora entendés por qué un país repleto de riqueza está hecho mierda por los 4 costados? Tan truchos como la parejita de Galicia. Vamos a ver un videito cortito, ilustrativo, acerca de Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora, si vamos a pegarle al mensajero, no entendemos nada, ¿eh? Véanlo. A ver si entendí. Cuando un hombre de piel oscura y apellido foráneo atropella con una camioneta un grupo de argentinos en un parque de Nueva York, se llama terrorismo. Pero cuando un hombre blanco de nombre Devin Kelly asesina con una ametralladora 26 personas en una iglesia de Texas, es resultado de problemas mentales. El evidente doble estándar en la evaluación de estas y otras masacres cumple con una función muy específica: desviar la atención de los graves problemas internos de los Estados Unidos. La violencia, el fundamentalismo y la intolerancia no vienen de fuera, ni son productos de trastornos psicológicos individuales, sino que surgen de la franca descomposición social que hoy recorre todo Estados Unidos. Por ejemplo, hoy aquel país sufre una terrible epidemia de abuso de heroína y de otras drogas. Pero en lugar de fortalecer la salud y la educación públicas, el gobierno prefiere aumentar el gasto militar. Hoy los Estados Unidos gasta $600 mil millones al año en sus Fuerzas Armadas, más de 50% del gasto programable anual. Los Estados Unidos es un país rico, pero 25% de los niños viven en la pobreza, mientras un puñado de oligarcas expropian casi todas las ganancias económicas. Esto es posible por la enorme evasión fiscal, como acaba de demostrar la nueva filtración de los Paradise Papers. La elección de Donald Trump no fue ningún accidente. 63 millones de personas votaron por él. En lugar de enfrentar sus problemas, los estadounidenses eligieron la vía de la confrontación, la cerrazón y los chivos expiatorios. Los países de América Latina que se alían hoy con el gobierno de Trump se someten a un gobierno que fomenta el terror. Caminan de la mano con un señor que desprecia profundamente nuestra historia y tradiciones. Abrazan a un líder cuyo único objetivo es desestabilizar la región con el fin de saquear nuestros recursos y dominar nuestros pueblos. Es hora de reflexionar y de actuar. América Latina merece otro destino. Razón no le falta. Observando lo que acontece en la Argentina, se percibe cada vez más que estamos presenciando la etapa final de lo que intentó ser un proyecto de nación. Permanentemente vengo expresando que el accionar de Cristina Fernández
generando las condiciones para que Mauricio Macri pueda llevar adelante el más siniestro plan de desintegración. Muchos dirán que soy tremendista. A ellos les pido que me digan cuáles son las medidas que apuntan a reconstruir la Argentina en franca decadencia. Solamente un ignorante o cómplice puede negar la existencia de un plan de desintegración territorial que no fue imaginado por la febril imaginación de 10 conspiranoicos, sino por el contrario, es parte sustancial de un libro escrito y editado por la persona de mayor consideración histórica del sionismo y del Estado de Israel, refrendado por discursos jamás desmentidos de representantes del sionismo que establecieron las condiciones que debían darse para hacer llevado a cabo sus planes, condiciones que han sido efectivizadas al pie de la letra el día de hoy. Continuamente hay públicas denuncias de accionar de miles de soldados judíos israelíes en la Patagonia Argentina, del accionar de mineras contaminantes y compra de tierras de ese mismo origen político, del sionismo. De continuo tenemos indicios del accionar de nuestro enemigo de toda la historia, el país que nos invadió 7 veces. En Inglaterra se envasen los grupos reivindicatorios que hoy promueven la división territorial. Del mismo modo que la totalidad de los ejércitos terroristas que asolaron el mundo en los últimos 30 años, 35 años, tienen su sede en Londres. Desde un grupo terrorista de Camboya, pasando por la FARC, Sendero Luminoso, acá, todos tienen su sede en Londres. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Ignorar esto es ignorancia en la población y complicidad en la dirigencia. Cuando Macri se reúne en Nueva York con los más cerrados del sionismo, sabe muy bien lo que está haciendo. Y una cosa que me llamó la atención fue el disciplinamiento que se dio sobre el periodismo a raíz del altercado en la entrega de los martillos radiales a Alfredo Leuco, cuando en su mensaje contra los empresarios que dejaban proyectos en la calle, se les reclamó por lo de la agencia DIN, propiedad del Grupo Clarín. Pero el gran disciplinamiento vino al día siguiente, a raíz de los Twitter de Úrsula Vargas, quien cometió el sacrilegio de publicar la palabra judío. Hasta donde yo vi, no encontré nada ofensivo a la colectividad. Pero al intervenir la DAIA, y con la cantidad de medios cerrados, todos los pseudos periodistas salieron a pegarle por su postura antisemita. Y es bueno que estas cosas ocurran, para que nadie quede al descubierto la falsa personalidad de esta caterva de cagones. No voy a defender a nadie que discrimine. Los tweets que yo vi no tenían nada ofensivo. Si alguno no fue publicado, me lo envían. El resto es una operación típica de la DAIA para marcar la cancha. Y si de disciplinamiento hablamos, vean este video. Si la nación puede gobernar el próximo año sin un presupuesto aprobado por el Congreso, ¿por qué la ciudad no? Porque ellos tienen superpoderes, cosa que no es bueno. ¿Pero van a estar limitados posiblemente? No están absolutamente limitados. Tienen más de casi el 50% del presupuesto para gastarlo como a ellos les parece. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de la empresa Subterráneo que están en la calle reclamando pase a planta, reposición salarial? Esos son temas que no dependen de, insisto, no depende, la concesión depende del gobierno nacional. ¿Eso de que responden a No son de Metrovía. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Nosotros hemos sido los que hemos ido transformando el trabajo precario de los 948 y 959 en trabajo de planta permanente. Vis a vis que vamos exigiendo que cada vez la gente trabaje más y mejor, porque todos tenemos que esforzarnos por darle una mejor atención a todos los vecinos de Buenos Aires. Lo positivo de este momento crucial de la Argentina es que ya se acabó el tiempo de las caretas. Este gobierno, con su planadora de destrucción, se toma atribuciones que no le corresponden, como por ejemplo vender patrimonio público por decreto o bajar las jubilaciones también por decreto. Ahora cada uno deberá responder por sus actos, y espero que pueda estar a la altura de las circunstancias, porque está llegando el momento que anunció el general que el país salía adelante con los dirigentes a la cabeza o en la cabeza de los dirigentes.
son los dirigentes gremiales los que tienen que rechazar o arrepentar el cercenamiento de las condiciones de trabajo. Es la totalidad del espectro político que deberá avalar la rebaja de las jubilaciones. Estos representantes del nuevo orden mundial vienen por todo. Y ahora se sabrá qué queda del pueblo argentino. Buenas noches.